capítulo 53 de Isaías, el versículo 5 en adelante. Vamos a ir desde el 3. Cuando lo tengan, me pueden decir amén, hermanos. Dice así en la escritura, en el nombre de Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Una vez más invocamos su nombre para pedirte de tu ayuda, Señor, en esta noche, de la dirección de tu Espíritu Santo, que intervengas a través, Señor, del entendimiento, abriendo el entendimiento y poniendo nuestro corazón, Señor, humilde ante tu palabra para poder recibirla. Padre eterno, te damos gracias, te pedimos tus favores, y en tus manos nos encomendamos, Señor, para vocear esta palabra. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Damos la gloria a Dios. Vamos a ir a una cita favorita que me gusta mucho en Romanos, capítulo 12 de Romanos. ¿Qué decimos para los que nos visitan, hermanos? Dios bendiga. Libro a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Amén, hermanos. Listos. Dice la escritura de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Mire, el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, a la tierra, dice la escritura que Él dijo así: las olas tienen guaridas. ¿Qué es esto? Y las aves del cielo, ¿qué, hermano? Acá está un ejemplo de que los animalitos que viven, que les gusta vivir en las rocas, en las piedras, como cuevas, tienen su guarida, tienen un lugar donde descansar, tienen una posesión, tienen algo que les pertenece para descansar. Y luego dice que las aves que vuelan en los aires, donde no hay rocas, tienen una manera de tener un nido. Pero él dice: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a hablar hoy, hermanos, de las bienaventuranzas, aunque especialmente vamos a hablar de la humildad. Muchas veces nosotros
idiomas en México, no sé, en Guatemala, en Salvador. Cuando nos referimos a la comunidad y a las familias, decimos, pues esta gente es humilde. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no tienen ropas caras, no tienen dinero, pero la humildad va todavía más allá. Vamos a hablar de lo que la Escritura dice. Mire, vamos ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo primero 4. 4 versículo 12. Y allí, hermanos, avanzando, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos queda vamos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y a Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Parece ser que él tomó una elección de ciertas personas, algunos eran pescadores, algunos trabajaban en los impuestos, algunos eran doctores, y agarra una variedad de personas para llamarlos, les hacen un llamado, los eligen y los trae, hermanos, para un propósito. Yo quiero hoy abrir, hermanos, la mentalidad de nosotros, porque en este caso los discípulos pierden todas las posesiones y le dicen al Señor: ¿y nosotros qué vamos a obtener por seguirte si lo hemos dejado todo? Mire, cuando una persona en el Antiguo Testamento era cautiva y los llevaron cautivos, sobre ellos eran acciones brutales donde ellos no podían elegir lo que querían hacer. No tenían derecho a recostarse, no tenían derecho a descansar, porque cuando eran esclavos y les servían a su amo, primero el amo tenía que ser servido. Y quién sabe si los que le servían al amo comían. De esta manera, Dios, hermanos, quiere mostrar algo a través de su palabra. Mire, cuando llama a los discípulos, en verso 22, dice: ellos dejando al instante la barca, ¿y a quién más? Hace Cristo, hermano. ¿Cuántos tienen Biblia? Porque sabía que la humildad, hasta usted y yo debemos ser humildes para aprender. No, es que yo sé más que tú, hermano, a mí no me puedes enseñar nada. No, hermano, yo ya estudié en la casa, ese mes estoy en la universidad. ¿Qué me puedes enseñar tú? Hasta para recibir la palabra vamos a estudiar que debe de haber, ¿qué, hermanos? Humildad. Miren lo que dice aquí: dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y
predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda ciencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba. La manera de enseñar antes en ese entonces de los rabinos era que él se ponía en la altura y él les enseñaba a los que le tenían que enseñar. Las escrituras, esa era una manera de enseñar. Ahorita hay muchas maneras, pero en sí el maestro estaba en una posición un poquito más arriba para enseñar. Pero ahorita lo que yo quiero entender es que cuando uno es cautivo y es llevado como esclavo para trabajar a alguien, no puedes, hermanos, tener un concepto más alto que deben de tener. Se debe de resignar que así va a ser, ¿qué, hermanos? Su vida. La humildad no es tener posesiones. La humildad no es tener un carro más nuevo. La humildad, al contrario, todas esas cosas se pueden obtener, pero muchas veces de lo que nosotros que venimos de otro país, que venimos a Estados Unidos, se nos olvidan muchas cosas que en México no teníamos. Es como querer tener un carro de $60,000 cuando no tienes ni casa para vivir. Así Cristo. Es como querer tener algo más caro cuando no hay alimento en mi casa. Y yo quiero rápidamente aludir. ¿Qué es humildad? Humildad es la actitud de la persona que no presume de sus logros. Reconoce sus fracasos y debilidades. Y actúa así orgullo. Todo lo que se hace en esta iglesia es gracias a Dios. ¿Se acuerdan de la prédica del jueves? Apolos regó, otro siembra, pero solo Dios da el crecimiento. No es nuestra inteligencia, no es nuestro tiempo en la iglesia, no es la capacidad que tenemos de hablar en más lenguas, no es, hermano, la capacidad de estudio, de intelectual, sino que todo lo que se hace en una iglesia es solamente gracias a la misericordia de Dios. Cuando el hombre se empieza a olvidar de eso, empieza a presumir sus logros. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser, hermanos, humildes. Porque es reconocer nuestro error con humildad. Miren, si no hay humildad, existen ¿qué? Separaciones. Si no hay humildad, existe más odio y pelea. Si no hay humildad, la gente no sirve a Dios como Él quiere. Si no hay humildad, no existe obediencia. Si no hay humildad, no existe la sumisión. Si no hay humildad, no hay
Mire, lo contrario de toda la humildad es el orgullo. Y el orgullo, primeramente, yo no me sujeto porque pues, soy más grande que tú, no me puedo sujetar. El orgullo. Si no existe la obediencia, no hay humildad. Si no, hermanos, si no hay humildad, la gente no puede servirle a Dios. ¿Qué tan difícil es que tú seas un siervo? Pero esto es lo que Dios otorga. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se entiende que nadie tiene ninguna posesión en ese momento, pero lo va a recibir ¿de parte de quién? Que puede ser que no sea en este tiempo. ¿Cuán difícil es sufrir lo propio de las personas que te bajan? Pero bienaventurados aquellos que sufren, que son humildes. Porque eso vamos a hablar el día de hoy. Hermano, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Empezó a lavar los pies. ¿Sabía qué significaba lavar los pies? Oiga, hermano, allá no usaban zapatos. Allá eran sandalias y andaban todo el día en la tierra. ¿Cómo estaban sus pies? Llenos de tierra. Y ahora, hermanos, Él agarra y lava los pies a los discípulos. Y uno de Pedro le dice: Señor, ¿qué estás haciendo? Y dice Pedro: ahorita tú no lo entenderás. Porque probablemente Pedro no entendía, hermanos, qué significaba servir a Dios. Servir a Dios no es venir a la iglesia. Servir a Dios no es decir que eres cristiano. Servir a Dios no es porque cantas. Servir a Dios es el que se sujeta a obedecerle a Dios, se sujeta a su pastor, se sujeta hasta los mismos hermanos más grandes que él. Tiene amor, no hay odio, no se separa. Lo primero que hacemos cuando no hay humildad es que pues no te aguanto. No aguanto nada. Yo lo soporto y mejor me separo. Pero lo peor que puede pasarle a uno es que incluso hablen más de ti, que te den cachetadas, que te abofeteen y que te digan toda cosa en causa de mal contra ti, pero mintiendo. Mire, este asunto de la humildad, dice el Señor Jesucristo, lo habla en una parábola. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pensaba que de una manera la humildad estaba faltando. Pero dice el otro, hermanos, que dice: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. ¿Sabe qué significa la palabra propicio? Significa que Dios aplaque su ira, que Dios la sosiegue. ¿Por qué pasa cuando tu hijo te desobedece? O tu hermano te dice algo: no, este me va a escuchar. Nomás lo quiero ver de frente. Así Cristo. Y a veces es cierto, lo que dijo es verdad. Pero hermanos, incluso hasta para que tú oigas debe ser humilde. Dios dice que no rechaza, hermanos, a un corazón bonito y humillado.
esta manera, cuando hay humildad, el Señor te prospera. ¿Cómo? Espiritualmente te prospera. Yo estoy reconociendo mis errores. Empiezo a reconocer mis errores y, Padre, yo ya no quiero caminar así. Incluso es bien difícil ir y pedirle perdón a una persona frente a frente. Pero no todos lo podemos hacer. Porque se necesita guerra, humildad. Mire, ¿cómo se relaciona esta bienaventuranza con Dios? Por nuestra conducta, blasfeman el nombre de Dios, o por nuestra conducta, glorifican a Dios. Es que ¿quién nos escogió a Dios? Escogió a un Pedro, escogió a un Simón, a un Andrés, a un Mateo, para que vengan a brillar, para que dejen sus posesiones y les enseñe a humildad. Les enseña servicio, les enseña devoción en su vida y les dice, Él quiere intentar que todos los discípulos tengan una vida, hermanos. Dicen por allí, con hábitos buenos. Una vida que todos los días nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El contexto, hermanos, de este versículo, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice que vosotros sois la luz del mundo. Pero si nuestra conducta, hermanos, dentro y fuera de la iglesia es diferente, ellos no saben que no somos cristianos. A Jesús, hermanos, no le interesa simplemente, mire, este es el problema, no de nosotros, que usted tenga modales. Su moralidad, la ley, los mandamientos son morales porque Dios nos comparte al hombre para que sea un hombre más mejor, que sea de buena conducta. Pero no solamente le interesa a Dios transformar tu vida, no solamente que tengas más modales. El centro de la bienaventuranza del hombre que brilla en esta tierra es solamente para darle gloria y honra a Dios. Es por eso que muchos de nosotros nos falta la humildad, porque siempre queremos que nuestro nombre aparezca en primera plana. ¿Cierto o no cierto? Si no me dieron un buen lugar, si no me dieron, no me tomaron la importancia, no me pusieron, no me dieron participación, en la iglesia ya no se nombra mi nombre, ¿qué tiene que ver eso con la humildad? La humildad no busca halagos de nadie. Nos deberíamos preguntar cómo se relaciona la humanidad con Dios. ¿De qué forma Él ha hecho, hermanos, a llegar a ser humilde? ¿Y ser humilde favorece la santificación del nombre de Dios? Sí. Acuérdese que la santificación del cristiano es separar nuestra vida para un uso especial, que en este caso es para Dios. No es un uso, no es un día jueves y no es un día dominguero. Porque hay muchos que critican los días, pero nadie quiere dedicarle a Dios su vida todos los días. Si se da cuenta cuánta falta de humildad hay en el hombre. Ahora viene lo más bueno. En el libro de Salmo, vamos a ver, hermanos, Salmo capítulo 37. Abran su Biblia ahí para que se distraiga un poquito, porque probablemente muchos comieron antes de venir y tienen sueño. Entonces el versículo 11 dice así, en Salmos capítulo 37, verso 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia que paz. Por eso es que Dios prospera al hombre
pasando en el tiempo moderno. Empezamos a predicar y empezamos a decir, oh, pues somos hijos de Dios y todo lo que pisar en la planta de nuestros pies será nuestro, pero nadie quiere ser libre. Todos quieren pisar a todos encima de la. Pero para obtener esa tierra por heredad, tienes que servir desde esta luz. Y aunque tengas un título, hermano, tienes que servir, si no va a haber. Todo es hermano. Ahora, ¿quiere que todo lo que pisen sus plantas sea de usted? Háganme que así. Qué fácil es predicar la prosperidad del Evangelio en dinero, pero la prosperidad de paz viene cuando yo estoy bien con mi prójimo, cuando yo reflejo la luz de Cristo a una nación, a un pueblo, mi conducta, mi forma de ser. Dicen, este conoce a Dios, este es diferente que todos. Pero todo, hermanos, viene con lo que los hombres esperan en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros somos como la olla express. Viene el tráfico y reventamos. Se calientan las cosas en nuestra casa y reventamos. Con nuestros amigos y reventamos. Pero nadie quiere sufrir el oprobio. Nadie quiere pasar la vergüenza de ser avergonzado, aunque no lo merezca. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Dice la Escritura, los humildes poseerán la tierra. Dice que los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Entonces, mire, lo que la Escritura quiere decir, que los que esperan en el Señor tienen, hermanos, que ser algo importante. ¿Qué significa esto de esperar en el Señor? Encomienda, dice el verso 5, en el Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. A ver, encomienda tu camino, confía en Él, ¿y qué pasa, hermanos? Espérate, ¿cómo? Dijo el poder del cristiano, está en la oración, si eres pendiente, con tu mente. Mire, la cosa es de que este error va a venir, esto me la paga. No esperamos ni en el Señor, ni tantito, ni nada. Y no hay nada de humildad. Mire, ahora, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muchas veces nosotros cometemos pecados, errores en nuestra vida y pensamos que nadie nos está viendo. Pero todo lo que hace el hombre se refleja ¿dónde? En el corazón. Hermanos, bienaventurados los humildes, ¿saben por qué? Es necesario que el siervo sea hospedador. O es que no tenemos ni la capacidad de hospedar, no tenemos la capacidad de darle al refugiado. La humildad no tiene que ver con que eres pobre o no tienes ropa, tiene que ver, hermanos, con una actitud de que tú le estás sirviendo a Dios en toda tu conducta. Algo impresionante que el siervo de Dios no nos debe tener. Pero si te molestas porque las pusieron las manos en el parabrisas de tu camioneta y ahí se quedó. Oye, es que vas a marchar mi asiento. Oye, es que esto, oye, no cabes. Todas las cosas. Confiar, otro de los asuntos más delicados en la bienaventuranza es, mire, ¿cómo dice ahí? Confía callado en el Señor y espérale con paciencia, hermano. No te irrites. Oye, es que ya no aguanto a estos que parece que no conocen a Dios.
Estás viendo que están cometiendo cosas, tú también te quieres airar, pero espera en el Señor. ¿Verdad que es difícil, hermano? Es difícil. No te irrites a causa de los que prosperan en su camino. Ahora, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, mira, deja la ira, el es lo más difícil, y abandona el furor. No te irrites, porque solamente vas a hacer. Hay personas, en la gente cometemos rápidamente el pecado de airarnos y tomar las acciones malas todo el tiempo. No hay nada de humildad dentro de nosotros. En el libro de Números, miren, vamos a ir al capítulo 12 rápidamente. Dice así: María y Aarón hablaron contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer, porque hoy estamos hablando de la mujer también, Cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, fíjense, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Qué importante es la supresión. Y luego dijo otra pregunta: ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Cómo Dios va a hablar en una persona que no tiene humildad? Hace Cristo. Mire, lo que hay en el corazón habla. Si en tu corazón, el centro de tu vida es Dios, hay amabilidad, hay amor, hay mansedumbre, templanza, bondad, eso va a expresar tu boca, y no solamente tu boca, sino también tu vida. Es que, hermano, yo no hablo, pero no se me nota. ¿Cierto o no cierto? Aquí vamos a querer engañar. Así es la inmoralidad en este país. En este país la inmoralidad es la que se ve más en las calles todos los días. ¿Por qué? Por su forma de vestir, habla lo que hay en su corazón. ¿Cierto o no cierto? Aquí vamos a engañar. Ahora mire, a veces en México andamos con los guaraches, ¿verdad? Y aquí ya andamos con las cadenas, collares, todo. Se muestra lo que hay dentro de nosotros. Es como cuando te compras unos zapatos nuevos. ¿No le sucedió que usted llegaba a su casa y hacía así? Y ya sabemos que no hace nada, ¿verdad? Ya sabemos que trae. Esto es un reflejo de la fotografía que nosotros tenemos en esta vida. A veces no queremos engañar a la gente, pero a la gente no le engañamos. No, es que algo no me cuadra contigo. Dices que vas a la iglesia, pero no algo, ¿no? Ahora mire, todo lo que dice aquí, la Escritura dice de esta manera: y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Hace Cristo. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová desciende a la columna de la nube y se pone a la puerta del tabernáculo y llama a Aarón y a María, y salieron ambos y le dijo: oíd ahora mis palabras. Oigan, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En toda mi casa, en todos los huequitos. Mire,
cambiados aquí. Y cuando llegamos a casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos son los que te conocen mejor realmente como eres. Y todo eso, fiel en toda la casa. No en unas partes, en todo. Pero dice que la ira del Señor se encendió. Solo, hermanos, en la humanidad se puede recibir, solo en la humildad se puede recibir la palabra. Una persona que sabe cuál es. Este es el típico movimiento de los estudiantes. El que abre mucho la Biblia y el que está atento a lo que se enseña. Por más que sea. Esto significa que no me enseñas nada. Que ya no sé más que tú. Esto o es que yo sé, pero quiero poner atención porque sé que el pastor puede enseñar una palabra. Sé que el pastor está empezando a enseñar y yo puedo aprender una palabra. Y escucho. Eso es bueno notar, pero no notar todo, porque no vas a poner atención a lo que oye. Entonces, la humildad solamente es más que cruzar los brazos. Confiar en Dios, encomienda tu camino y mire, evita la venganza y la defensa. Está bien. Me hiciste daño. Ya voy a evitar defenderme. Porque tengo un defensor, pero si tengo a alguien que sabe mi vida. Y ese es el punto que muchos se detienen en este mundo. El que se dedican a averiguar quién habló de ellos, a defenderse y a justificarse, pero que se justifica ya no cree en humildad. Recibir la palabra con humildad. Santiago capítulo 1 versículo 19. De esta manera. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué. ¿Tardo? ¿No se han dado cuenta que esa es la típica, hermanos, comunicación entre el matrimonio? Esa es la eficaz comunicación. Pero cuando no hay eso, apenas uno está diciendo y no es cierto que el otro y que. ¿Pero qué les digo? Tardo para hablar, tardo para airarse, porque mire, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando que hermanos, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Se puede recibir la palabra de Dios persistiendo en pecar. ¿Sabe por qué? Porque nunca le haces caso y vuelves a hacer lo mismo. No hay nada de humildad. Es por eso que, hermano, a ver, ¿no te has escuchado que cuando hablan y hay algo que no te gusta, como que no lo puedes tolerar? Ahora, más cuando hay una vida de pecado, uno no puede escuchar, no la puede recibir la palabra. Podrás estar sentado ahí, pero vas a llegar a tu casa y vas a volver a hacer lo mismo. Solamente cuando se tiene humildad, se puede recibir la palabra de Dios, se puede guardar. Solamente de esa manera, no hay otra. Esta es una enseñanza que quiero dejar hoy. Que si tú persistes en pecar, la palabra de Dios no la vas a guardar. No la puedes recibir con humildad. Hoy, tardo para hablar, tardo para la ira. Esa es, hermanos, porque hay dos tipos de personas. Miren, por un lado,
está el que no quiere escuchar lo que tienen que decir los demás, especialmente si hablan con autoridad. Esta persona habla rápido y rápidamente se enfada si las palabras de los demás se oponen a su opinión y cuestionan su comportamiento. Él no recibe la palabra de Dios, la filtra a través de sus deseos y la recibe selectivamente y no la recibe por nada. O sea, esto me conviene, esto no me conviene, esto no me conviene escuchar. Es una persona que se aíra. Es así. Ahora, la otra persona es tarda para hablar, pronta para oír, también reconoce los límites de su conocimiento y la valididad de sus pensamientos. Por esto tiene más interés, hermano, en escuchar y aprender todas las cosas importantes que pueda. Si oye algo nuevo o que se opone a su punto de vista, mire, su primera reacción no es la ira. Es tarda para la ira, escucha y reflexiona. Y cuando llega la palabra de Dios, la recibe con humildad. Señor, tienes razón, yo necesito un cambio de aceite, de bujías, el termostato también, mire, el termostato cuando se tapa, se cauteriza el carro, y muchos de nosotros estamos cauterizados. Tenemos el entendimiento embotado. No se trata de qué tanto tiempo tenemos en la iglesia, se trata de algo más especial, porque la humildad es enseñable. La recibes con humildad, la aceptas. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a medir vuestro corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, hermanos, la grandeza de un hombre no es lo que tiene, sino lo que hace para humillarse, para servir a todos. Es que, hermano, es una cuestión de agacharse, que cuando ya los humos se te están subiendo y hincarte hacia hasta tus talones y darte cuenta que esa es la posición más correcta de la humildad. En el libro de Mateo, no voy a adelantar porque esto lo voy a hablar después. ¿Quién sabe y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y por sus obras el sabio mansedumbre. El que es humilde es entendido, y como es entendido, muestra su conducta con sus obras. ¿Por qué, hermanos, los sabios también son humildes? La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Observa la razón por la que las personas sabias de verdad también son humildes. Es que la sabiduría verdadera es pacífica, amable y condescendiente. Sin embargo, son las características de la humildad. Este es el asunto que quiero llegar. Cuando Dios nos llame, nos va a hacer herederos y vamos a juzgar sobre qué, sobre la tierra, porque fuiste humilde. Algunos santos van a juzgar al mundo. Y cuando habla de santos, habla de los de buena conducta, de que brillan por Jesús. Con esto voy a concluir. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5. Hablamos hoy suficiente sobre la humildad y es interesante saber eso. Dice el capítulo 5 de 2 de Reyes: Naamán, general del ejército del rey Siria, era varón guerrero, grande
delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué era? Leproso. Se muestra la grandeza en un hombre que era de autoestima, una grandeza de autoridad, pero le faltaba humildad. Dice, mire, el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Siria, en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Miren, hablan de una mujer que no tenía derechos porque había sido llevada cautiva. Era una sierva. Jovencitas que están aquí, hermanas que están aquí, muchas veces nosotros pensamos que la realización de una mujer es subirse en una plataforma y empezar a sentir que vale. Pero esta mujer, para empezar, la Biblia no dice su nombre. Y muchas veces nosotros queremos que nuestro nombre esté en primera plana. Queremos ser los más importantes del grupo. Queremos ser... Ahora, ¿hablan bien de una hermana o hablan mal de una hermana? Una de las dos. Pero lo interesante es que ni su nombre aparece. ¿Y sabe qué? Era una muchacha que no tenía, hermanos, el derecho porque había sido llevada cautiva y servía solamente. Pero ella se resignó, que su posición y su esperanza estaban en quién, porque era de Israel. ¿Y cómo se muestra la grandeza verdadera en esta muchacha? ¿Cómo? Era humilde. Pues si yo quiero que se muera ahí Naamán, pero le dijo: yo le ruego, mi señora, que rogase a este general. Y Naamán, todavía con su soberbia, pues se enojó. Nosotros queremos ahora el compra, queremos todo para seguir. Hermano, yo sí, mire, ¿cómo somos? Si Dios me da un carro, yo le sirvo. Si Dios me da esto, yo me entrego. Estamos completamente mal. Nos falta toda la humildad. A ver, Mateo, 20 de los impuestos. Pedro. Imagínense los 12. Jesús, si me dan pescado, me voy. Pero ellos dejaron todo. Al Señor se le sirve no por lo que tienes, sino para darle la gloria. ¿Cómo puedo darle la gloria a Dios? Con lo que yo soy, ¿no? Que Él se debe brillar en mí. ¿Qué pasa si todavía Él no está brillando conmigo? Tengo que empezar a encender la lámpara y ser una luz. Cuando los barcos vienen en la mar,
Si un faro no tiene luz, ellos es muy difícil de que lleguen. Pero si ven la luz, ellos se guianzan. Miren, es verdad que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y qué hacemos nosotros por falta de humildad? Como yo soy más sobre todo, pues me separo del grupo y pues a mí nadie me puede enseñar, yo ya no tengo que hacer nada, ya mi tiempo pasó, pero no. Cuando nosotros seamos luz a los demás, usted va a poder instruir a los demás, usted va a poder instruir en su casa, usted va a poder instruir a los de su nación, usted va a poder durar. Y toda la gloria y la honra van a ser solo para Dios. Gloria a Dios. Y con esto termino. Y cuando usted sea humilde, usted no va a esperar que le digan lo que tiene que hacer para servir a Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer para servir a Dios. Póngase de pie.